Bueno, y a propósito de lo que estábamos viendo sobre hechos delictuales, el gobierno realizó este lunes una reunión con los partidos de oposición para avanzar en un acuerdo transversal de seguridad. Para analizar este tema y la situación que enfrenta el país, estamos a esta hora en contacto con Claudio González, director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Claudio, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, Claudio, justo estábamos escuchando el reporte de Fabián Collado a propósito entonces de algunos hechos de violencia, entre ellos en Cerrona. Quiero tomar este dato porque hace unos días en la encuesta de Paz Ciudadana decía que había aumentado considerablemente la percepción de temor de las personas, un 75% había dejado de ir, por ejemplo, a otros lugares. ¿Qué está ocurriendo en nuestro país? Sí, lo que pasa es que, bueno, siempre en el campo de la seguridad o la criminología es muy difícil hacer mediciones, sobre todo temas de percepción. Yo creo que es lo primero que hay que distinguir. Hay datos estadísticos más objetivos y otros datos relacionados con la percepción. Evidentemente estamos en un momento de una encrucijada, estamos en un cambio de época en el campo de la criminalidad en Chile. Eso se viene diciendo ya hace bastante tiempo. Y por tanto lo que corresponde ahora es una adaptación de las instituciones a este cambio. Si lo quieres poner en términos más gráficos, estamos pasando, ¿cierto?, de la infancia, adolescencia y quizás en adultez en el campo de la criminalidad. Estábamos acostumbrados a tasas moderadas, siempre hubo una especie de temor bastante alto en relación a las tasas moderadas que teníamos, era una especie de paradoja. Pero en realidad ahora lo que está evidentemente calando con más fuerza es la violencia interpersonal, y específicamente el caso de los homicidios, el uso de armas de fuego, etcétera. Pero hay que contextualizarlo, hay que verlo en tramos más largos. Yo creo que eso también es importante, no hay que dejarse guiar por la contingencia, que es grave, evidentemente, pero si se quiere llegar a un acuerdo de la seguridad o el nombre que se le quiera dar, ¿cierto?, esto tiene que ser políticas de Estado de mediano y largo plazo. Es decir, esa es la forma de comprenderlo. Probablemente lo más complejo para la ciudadanía, evidentemente, es el tema de los homicidios y ese tipo de violencia, pero más allá de eso, el tema es que probablemente nuestras instituciones, evidentemente no estaban adaptadas para este tipo de cambio de fenómeno. Sí, un cambio de fenómeno que incluso la misma ministra Toa ha dicho en entrevistas que, claro, antes una persona, por ejemplo, la asaltaban para quitarle el celular, pero era amenazada. Hoy la persona incluso puede ser herida con un arma de fuego o un arma blanca, que ha cambiado de alguna manera el modelo del delito. Y a propósito entonces de esta reunión que se realizó ayer con la oposición, ahí en La Moneda, que se busca precisamente avanzar en políticas más concretas contra la delincuencia, tú mencionabas aquello, que se requiere una política de Estado. Entonces, tomándome de eso, ¿qué propones tú, por ejemplo, que te ha tocado analizar esta realidad? Sí, nosotros, por ejemplo, en el Centro de Investigación nos toca trabajar mucho con instituciones, las instituciones del sistema penal. Y lo que uno percibe, evidentemente, es un cansancio, un agotamiento, percibe, ¿cierto?, una falta de un nivel central en toma de decisiones. Es difícil, evidentemente, para la gente comprender el sistema penal porque son una diversidad de instituciones. Pensemos que están las policías, están los tribunales, está la fiscalía, está el gobierno, etc. Por tanto, una coordinación total es muy complicada, pero es necesario. Evidentemente, las soluciones van primero que nada por un tema estructural. Y yo pondría el acento, y que creo que es lo que le ocurre a muchos investigadores y muchos colegas que trabajan en el campo del derecho penal y la criminología, es la falta de datos certeros. Tenemos un problema de datos complejo en el Estado. Hemos tenido varias mesas de homicidios o datos sobre el tema del homicidio, ¿cierto?, que no han logrado resolver el tema de la información. Eso es lo primero. Si tú como sociedad no puedes contabilizar los homicidios de forma adecuada, estás en serios problemas. Porque es asumible que otro tipo de delitos, especialmente delitos de la propiedad, tengan un porcentaje, una cifra negra, ¿cierto?, o una cifra que no es denunciada, o que no es seleccionada por el sistema penal, pero en el caso de los homicidios eso es distinto. Hay otros elementos importantes que tienen que ver, evidentemente, con un diagnóstico de las propias instituciones. Es decir, hay problemas de dotación, sin duda, especialmente yo te diría en el norte de Chile hay problemas de dotación. Pero específicamente yo creo que el tema de los datos y las estadísticas es importante como primera medida. Y también hay que diferenciar los delitos tradicionales
de aquellos delitos, ¿cierto?, de carácter más violento, o incluso de aquellos delitos que es la otra criminalidad, que no la hablamos, ¿cierto?, que tienen que ver con la delincuencia económica, la corrupción, etcétera. Hace poco hemos sabido de casos, ¿cierto?, de corrupción en instituciones importantes del Estado, y justamente algunas tienen que ver con la persecución penal. Eso evidentemente ha tenido un impacto muy, muy, muy potente. Yo creo que aquí la sinceridad de las autoridades políticas es importante. Yo soy bastante escéptico a veces respecto a estos acuerdos porque son cosas que son estructurales, que tardan un tiempo, pero lo importante, ¿cierto?, es enfocarse la medida más urgente, que es el tema de los homicidios. Claro que lo que pide la ciudadanía básicamente son medidas a corto plazo. Ahora ya el gobierno ha dicho, claro, tiene algunos planes que se han implementado, como el plan ANEN, el plan Centauro también, pero está el otro punto que decías tú, que hay una baja dotación, se ha registrado menores ingresos a la escuela de carabineros. También Carabineros tiene pocos recursos. El otro día nada más el presidente Boric entregó más de 200 radiopatrullas porque decía que el 40% del parque automotriz de Carabineros estaba malo, digamos, no funcionaba. Sí, lo que pasa es que igual hay que ser honesto en el sentido como sociedad y pensar que, a ver, muchas veces nos quedamos en la contingencia. De hecho, así como han subido los delitos violentos en pocos años, ¿cierto?, también evidentemente podrían bajar. Eso también es una posibilidad. Recordemos que la mayoría de los homicidios en Chile se cometían, ¿cierto?, con arma blanca o otro tipo de actividades y no con armas de fuego. Eso en un periodo de 4 o 5 años ha cambiado radicalmente. Es decir, la criminología también es dinámica, pero lo que subyace de fondo son problemas también de carácter estructural que no nos podemos hacer los tontos como sociedad. Es decir, hay problemas relacionados con la migración, hay problemas de marginalidad, hay problemas de desintegración social, hay un problema de rebote también por el efecto pandemia. Hay que también ver las cifras internacionales, lo que está pasando en otros contextos, y específicamente, por ejemplo, en el contexto europeo. También hay un incremento de la violencia interpersonal, tasas de homicidios que no se hayan visto nunca, por ejemplo, en Suecia, en Holanda, etcétera. Entonces, hay que tener una comprensión mucho más amplia del fenómeno que está pasando. Pero hay un problema que creo que tiene que ver con un tema estructural del Estado. Nosotros estamos en el mes de noviembre y todavía no tenemos esbozado o en la mano, ¿cierto?, un plan de seguridad permanente tal. ¿Ah? Se está anunciando que se va a lanzar dentro de poco, también el tema del crimen organizado, etcétera. Pero evidentemente eso debe ser políticas de Estado. El gobierno anterior tampoco lo tuvimos. Había algo más o menos cercano, pero no era propiamente un plan de este tipo. Entonces, sin esa hoja de ruta es muy difícil, ¿cierto?, siquiera incluso para la academia poder analizar este tipo de situaciones. Y nos consta que las instituciones están muy, muy, muy presionadas en este aspecto. Por tanto, esto requiere, ¿cierto?, una visión de Estado y una visión una mirada también de fondo, es decir, de lo que está, de los problemas y las decisiones que hay que tomar, que son decisiones complejas, me imagino, en lo político. Yo no soy político, ni analista político, pero creo que en ese sentido, ¿cierto?, tienen que ser tomadas lo antes posible. Claudio, pero tú decías que, por ejemplo, las medidas que se tienen que tomar, pero ocurre que hace algún tiempo, por ejemplo, el gobierno creó estos comités de emergencia regionales, al menos acá en Santiago, generalmente ha asistido también el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y ahí se han fijado estas prioridades, como en qué trabajar primero, se ha puesto mucho foco en desbaratar el crimen organizado, también poder requisar las armas. ¿Eso es insuficiente o es un primer paso, digamos? Quizás lo más problemático es el tema de las armas. Que tenemos que pensar que las armas, al fin y al cabo, son un bien, ¿cierto? Es un bien que se adquiere en mercados formales y en mercados informales. Esa es muy complejo, pero detrás de las armas, en realidad, lo que subyace, ¿cierto?, son otro tipo de problemáticas. Y respecto al crimen organizado, evidentemente es un fenómeno en crecimiento. No sabemos realmente conceptualmente qué es crimen organizado. Cuando pensamos en crimen organizado pensamos con una multiplicidad, ¿cierto?, de expresiones. Probablemente algunas son bandas menores que se han ido organizando, pero no necesariamente las convierten en crimen organizado. ¿Por qué yo te indicaba que era un poco escéptico? Especialmente porque esto es un tema que le cae a la clase política. Recordemos que esta misma clase política, en gran parte, hace pocos años, en el debate en el Congreso sobre, por ejemplo, las fiscalías de alta complejidad, no se aprobó la fiscalía de alta complejidad.
Hoy en día tenemos en la Fiscalía unas unidades de alta complejidad que en realidad son creadas de forma administrativa por autoorganización de la propia institución. Pero no hay un presupuesto especial, no hay un incentivo especial. Entonces, por ejemplo, ahí, esto solamente doy un ejemplo. Esto es un ejemplo, ¿cierto?, de cómo, evidentemente, el Estado no se ha tomado realmente de forma estructural este tipo de problemas. Y tenemos una enorme cantidad de historia de fracasos en términos de políticas públicas en el campo de la política criminal en Chile, en seguridad. Entonces, ¿bajo qué presupuesto, cierto? ¿Bajo qué presupuesto podríamos ser optimistas en este campo? ¿O es un simulacro meramente político por parte de toda la clase política, no hablo específicamente de un gobierno, o realmente hay un trabajo en serio, ¿cierto?, estructurado a largo plazo? Porque en realidad lo que se habla el acuerdo de seguridad en realidad implica una especie de reforma del Estado en el campo de la política criminal. Eso es en el fondo. Ah, y entiendo yo que debería ir más allá de la mera contingencia. Pero bueno, ese acuerdo debe ser necesario, y es necesario, si quiere reformar un sector tan importante de las políticas públicas. Bien, Claudio González, director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Te agradezco que hayas podido conversar con nosotros sobre este tema y todas sus aristas también que implica. Vale, listo, muchas gracias a usted.